él estudiaba, ya estaba en la Ciudad de México a los 20 años de edad, 1895, el 13 de julio de 1895, él estaba en su clase con el maestro Fonseca, de acústica, y el maestro Fonseca le empieza a explicar las relaciones de las llamadas octavas y las divisiones de las cuerdas y los tubos. Entonces, él se emociona tanto por esa explicación que le hace de los duplos y todo esto, que en su departamento, pues empieza él, como violinista que era, excelente, empieza él a dividir la cuerda. Llega un momento en que su dedo era tan ancho que no podía él dividir más. Entonces, tan en boga por entonces traer navaja, saca la navaja y con el filo de la navaja empieza a tocar sonidos en lo que corresponde entre sol y la. Y él se percata de 16 sonidos perfectamente distinguibles entre lo que es sol y la en su violín. Entonces él le llamó, bueno, son los 16avos de tono, porque sol y la es un tono, un intervalo. Y entonces él empieza a imaginarse las posibilidades creativas que esto podía traerle, ¿no? Pasa más el tiempo hasta que se da cuenta que en Europa había gente que requería de distintos sonidos a los 12 tradicionales. Y él dice, caray, si yo desde 1895 los tengo, sé cómo se oyen y todo, sé cómo hacerlos. Y se pone a explorarlo a fondo hasta que se da cuenta él que ya tiene una revolución en sus manos, porque él hace una escritura, crea obra y crea instrumentos para esas obras y educa voces. Una revolución musical que si la vemos con objetividad y con seriedad, si la estudiamos con seriedad, sí nos damos cuenta que es la revolución musical más grande de todos los tiempos. Porque la beta que ofrece de sonidos y de ritmos es inacabable prácticamente. O sea, son millones y millones y tienen un orden muy interesante. Pero ya el Carrillo profesional, egresado, pues sí se da cuenta de que prácticamente estaba solo en el mundo, ¿no? Porque los de la época forman un grupo que se llama el Grupo de los Nueve, que era para atacarlo, ¿no? Porque no creían que sus teorías fueran originales, pensaban que él se los había pirateado de la India o China, etcétera, ¿no? Entonces él convoca, pues, al gobierno mexicano que lo ayude a poner una encuesta internacional para ver si en los países del mundo habían encontrado o ya se usaban los 16avos de tono. Triunfa en su encuesta porque todo el mundo lo dice, pues no tenemos nada de eso ni en Alemania, ni en Suecia, ni en Uganda, ni en ninguna parte. Entonces él se embarca en una gira para realmente divulgar ya obras escritas con ese sistema, con el sonido 13. Los tres fundamentos, principios básicos del sonido 13 realmente, pues es el enriquecimiento de la música, darse cuenta que el sonido 13 enriquece, no destruye, sino enriquece lo que ya hay, sumándole una beta inacabable de recursos. Facilita la música, la facilitación de la música. ¿Por qué? Porque gracias a su escritura es muy fácil escribirla. Decía él el lema, que la música se escriba tan fácil como se escribe una carta y se lea tan fácil como se lee un periódico. Era el lema de Julián Carrillo. Entonces sí nos damos cuenta nosotros que pues el poderla escribir con números en el sistema, no necesariamente división microtonal, sino más bien microinterválica o inclusive intervalos armónicos, sonidos de la naturaleza. Lo puedes escribir perfectamente con números. Y el punto de la purificación es el llegar precisamente a los sonidos armónicos. ¿Qué dimensión tiene la figura de Julián Carrillo exactamente también? Sin golpearlo, ni tampoco endiosarlo, simplemente quien fue el maestro en su justa dimensión y sobre todo, insisto, el sonido 13 per se. Olvidarnos un poquito que el sonido 13 es Julián Carrillo, no, Julián Carrillo es un 0.001% del sonido 13.
Todo esto es importante valorizarlo y también apoyarlo, porque a veces sentimos que estamos luchando solos.